¿Cómo es que usted aprende? ¿Usted aprende de lo general a lo particular o aprende de lo particular a lo general? Bienvenidos todos a este apunte de filosofía que es conocido como el método deductivo y el método inductivo en la antigua Grecia. Por lo tanto, vamos a ver este interesante tema, este tema que tiene repercusiones en la investigación. En la investigación, sobre todo, por ejemplo, cuando usted es profesional o, por ejemplo, si usted está a puertas de ser profesional, usted se va a encontrar con la disyuntiva de hacer un trabajo que va de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. El método en que usted va a hacer el trabajo. Y claro, esto no es propio de las cosas que son ahora contemporáneas, ¿no? Sino que esto ya se discutía en los tiempos de Platón y Aristóteles. Por lo tanto, es sumamente importante que veamos cómo se desarrolla este método, ¿no es cierto? Que son dos, el método deductivo y el método inductivo. Entonces, chicos, vamos a dividir el tema de hoy en dos. Vamos primeramente a ver el método deductivo y luego vamos a ver el método inductivo. Viendo la importancia de este concepto, entonces, sin más dilación ni retraso, vamos allá. Bueno, el método deductivo. Gracias a la descripción que daba Aristóteles de los silogismos, se pudo dar también la explicación de un tipo de razonamiento llamado razonamiento deductivo. Si bien la verdad es que Aristóteles le da, ¿no es cierto?, el nombre en estos tratados que él tenía de lógica, fue Platón el que aplicó el método deductivo. Podríamos decir que uno de los primeros en realizar el método deductivo fue Platón en sus diferentes obras. Platón desarrollaba sus razonamientos a partir de cosas más conocidas para luego afirmar las específicas, es decir, partir de lo general a lo particular. En efecto, en los diálogos de Platón usted puede ver cómo parten los diálogos, o sea, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el sofista? ¿Qué es, no es cierto?, el Estado? Etcétera. Veamos un ejemplo. Premisa 1. Todos los humanos son mortales. Premisa 2. Sócrates es humano. Conclusión. Sócrates es mortal. El razonamiento deductivo puede partir por tres cosas esenciales. Cuando es clara la sustancia o esencia de lo que se habla, cuando se tiene evidencia sensible de lo que se habla, cuando se debe proceder de lo general a lo particular. Si bien podemos ver muchos ejemplos de deducción en Platón, quien describe sistemáticamente el método deductivo y además el inductivo es Aristóteles. Aristóteles pone un punto muy importante entre la deducción y la demostración, pues se puede pensar inmediatamente que una deducción es una demostración, pero no es así. La deducción siempre va a ser más general, mientras que la demostración es más específica. Se fija en una premisa particular. La deducción debe ser siempre perfecta para que tenga sentido. Se debe partir de una generalidad o, como la llama Aristóteles, una universalidad. Por ejemplo, una universalidad puede ser todos los hombres son mortales. Eso es una universalidad. Por lo tanto, la universalidad de las premisas es el fundamento de la deducción. Sin embargo, no solamente Aristóteles habló de la deducción, sino que también, fíjense ustedes, los estoicos. Bueno, y los estoicos siempre diferían entre Platón y Aristóteles cuando se hablaba de lógica. Los estoicos dividían los razonamientos en dos, los demostrativos y los apodícticos. Estos razonamientos o bien demuestran una cosa nueva o anapodíctica, es decir, sin lugar a discusión. Eso es una cosa anapodíctica, ¿no es cierto?, que no tiene lugar a discusión. Veamos un ejemplo de este razonamiento de los estoicos. Si hay luz, es de día. Esa es la premisa 1.
Si hay luz, es de día. Premisa 2. Hay luz. Conclusión, es de día. Las dos primeras premisas se demuestran por sí mismas y por lo tanto la conclusión es innecesaria. Aquí tenemos un razonamiento, ¿no es cierto?, anapodíctico, porque las dos premisas ya están demostradas por sí mismas, no necesita una conclusión. Por lo tanto, lo anapodíctico está fuera de discusión, ¿ya? En cambio, lo demostrativo es aquello que se tiene que demostrar. Bueno, el método deductivo es usado hasta el día de hoy, sobre todo en los periodos finales de estudios formales, por ejemplo en el proceso de tesis. Y bueno, hoy día existen muchas formas de ver el método deductivo, así como también el inductivo, y a veces se combinan en las líneas de investigación. Claro, hay unos que son inductivos, deductivos, pero no está de más saber las distintas visiones de la deducción en los temas de lógica y el razonamiento silogístico, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa entonces. Hemos descrito el método deductivo por parte de Platón, Aristóteles y los estoicos, y ahora vamos al método inductivo. Le doy una pausa entonces y volvemos. Acuérdese de ingresar al blog. El blog está en la descripción, toda esta información está escrita, así que usted puede ir a la descripción y tener este material de manera escrita. Volvemos. Volvemos entonces al método inductivo. La primera definición la tenemos por parte de Aristóteles, quien decía: la inducción es el procedimiento por el cual lo particular lleva a lo universal. La inducción es el procedimiento por el cual lo particular lleva a lo universal. Para este método de razonamiento debemos establecer la diferencia entre el otro método llamado deductivo, que va desde lo general a lo particular. Veamos un ejemplo. Método deductivo. Premisa 1. Todos los hombres son animales. Premisa 2. Todos los animales son mortales. Conclusión. Todos los hombres son mortales, ¿no es cierto? Ahí tenemos una premisa universal, ¿no es cierto? Todos los hombres son animales, y tenemos una conclusión universal también: todos los hombres son mortales, ¿no es cierto? Que es más específica que la primera, por cierto. Método inductivo. Premisa 1. El hombre, el caballo y la mula son longevos. Premisa 2. El hombre, el caballo y la mula son animales sin hiel. Conclusión: los animales sin hiel son longevos. Lo esencial es que el término medio del razonamiento inductivo es sin hiel, mientras que en el deductivo es el animal. Claro, el término medio siempre es el promedio de estas premisas, ¿ya? En el método inductivo, donde decíamos todos los hombres son animales, todos los animales son mortales, todos los hombres son mortales, como conclusión, el término medio es el animal, ¿no es cierto? Ese es el promedio. En cambio, en el método inductivo es sin hiel. Sin hiel. El concepto de sin hiel es el término medio en el inductivo. Por lo tanto, el término medio se encuentra en la premisa 2 y en la conclusión cuando hablamos del método inductivo. Se dice que el razonamiento inductivo no es demostrativo, por más claro que éste sea.
De esto se saca como conclusión que el razonamiento inductivo no es científico, porque la ciencia es necesariamente demostrativa. Los únicos que defendieron el silogismo inductivo como una ciencia demostrativa fueron los epicúreos, mientras que los estoicos establecían lo contrario. ¿Cómo fue dicha controversia? Bueno, analicemos el ejemplo anterior. Que el hombre, el caballo y la mula sean animales sin hiel es algo evidente, es decir, es algo que no necesita demostración, dicen los estoicos. Sin embargo, los epicúreos dicen que el razonamiento tiene una conclusión válida, como bien la tiene la inducción. Entonces, sí es demostrable. Es decir, mientras tenga una conclusión, es demostrable. Pero los estoicos dicen como la oración, ¿no es cierto?, no es demostrable porque es evidente en sí misma, no sería una demostración. Por lo tanto, aquí también hay un parecer válido, ¿no es cierto?, entre los estoicos y los epicúreos. Una diferencia, pero que también uno dice, bueno, esto puede ser de alguna manera discutible. Bueno, el razonamiento inductivo tiene una importancia capital, chicos, en las discusiones dialécticas de hoy en día. En uno de los debates donde se plantea la discusión de la demostración, es cuando se intentan demostrar negativos, por ejemplo. ¿Puede probarse que 2 más 2 no son 5? ¿Puede probarse que 2 más 2 no son 5? Puede pensarse que sí se puede demostrar, pero la verdad es que no, porque ya la sola suma de 2 más 2 implica un número que está dentro de un espacio vectorial. Sin embargo, puede ser que lo negativo pueda demostrarse a través de la reducción al absurdo o el modus tollens, que son cosas, chiquillos, que vamos a ver. Vamos a ver, el razonamiento lógico es tremendamente importante en la filosofía, chiquillos. Claro, entonces queda la discusión. ¿Usted cree, la pregunta se la hago a usted, ¿usted cree que puede probarse que 2 más 2 no son 5? ¿O ya 2 más 2 es evidente, es totalmente evidente y no necesita ser demostrado? Le hago la pregunta. Bueno, estudiantes, chicos, audiencia, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos. Den like, comenten, suscríbanse. Acuérdense que toda esta información está escrita en la descripción del video. Acceda al blog. Que esté muy bien.